Buenas tardes, bienvenidos a Práctica Profesional de la Licenciatura en Administración. Hoy vamos a continuar con la segunda martes class organizada por la Fundación para la Educación Económica. Un gusto en saludarlos a Ignacio, que va a ser nuestro disertante en la charla, a Gabriela, Andrea y Pía. Así que cuando gusten podemos iniciar. Bueno, muchísimas gracias a vos por esta introducción. Y bueno, vamos a iniciar más o menos lo que habíamos quedado con Andrés, una hora de charla y le era unos 10 minutitos del final para bueno, hacer alguna intervención, preguntas y respuestas y compartir alguna inquietud que les haya quedado. ¿Les parece bien? Estamos hasta las 7:50. Sí, perfecto. Perfecto, bien, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, me presento brevemente, mi nombre es Ignacio Posada, yo trabajo actualmente como consultor de empresas y de emprendedores, estoy a cargo del Centro de Emprendedores de otra universidad que es UADE, y básicamente mi corazoncito está con los emprendedores. Amo el mundo del emprendedurismo y ahora, bueno, les voy a contar un poquito más sobre por qué me gusta tanto, cuál es el rol que creo que cumplen los emprendedores en la sociedad y que hay que empezar de a poquito a reivindicarlo. La idea de las charlas que vamos a compartir es que no es que a partir de esta charla ustedes pasen a ser el gran emprendedor, el próximo Steve Jobs, no, eso es muy difícil, pero sí que empecemos a pensar alguna nueva herramienta para ahorrarme tiempo, para facilitarme posibles dolores de cabeza y para empezar a pensar mi negocio de diferentes formas, ¿sí? Así que la idea del encuentro de hoy es conversar sobre cómo armar un modelo de negocios y para eso vamos a utilizar una herramienta muy útil que se llama el modelo de negocio Canvas, ¿sí? Entonces, les comentaba que estos son 6 encuentros, ¿sí? Y antes de arrancar, quería reflexionar con ustedes un poco qué es esto de ser emprendedor, cuál es el valor que aporta a la sociedad, por qué son tan importantes los emprendedores y lamentablemente han sido tan vapuleados, tan olvidados durante muchos años en Argentina. Básicamente considero que el emprendedor es sinónimo de un héroe, ¿sí? Básicamente el emprendedor es una persona que a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las trabas intrínsecas del mercado, ya sea hablar con proveedores, con clientes, todo lo que tiene que ver con contratar empleados, armar toda una estructura, ¿sí? Y con todas las cosas que tiene que ver con extrínsecas al mercado, al accionar natural del mercado, que tiene que ver con todas las regulaciones, trabas, impuestos. Entonces, básicamente cualquiera de los aquí presentes tienen la opción de trabajar en relación de dependencia, ¿sí? Que eso está bueno también, me da cierta seguridad, me da cierta estabilidad. Es confortable, ¿sí? Porque trabajar en relación de dependencia me hace quedarme en la zona de confort, pero es peligroso, porque en la zona de confort llega un momento en que no hay más crecimiento, ¿sí? Que es lo que le pasa a mucha gente que no se desafía constantemente. Entonces, el emprendedor es una persona que, a pesar de todas estas circunstancias del mercado, a pesar de todo esto, decide arriesgarse, arriesgar su seguridad, su tiempo, su capital, su creatividad, ¿sí? Y decide empezar un proyecto nuevo, empezar un negocio nuevo con el que a través de ese negocio va a poder ayudar a muchas otras personas. Vamos a ver en un ratito que la única forma de que un emprendedor tenga éxito en la sociedad es mejorándole la vida a las demás personas, ¿sí? Hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar a una pregunta que me gustaría los que están virtual o los que están allá presencial en Tucumán se animen a agarrar el micrófono y a responder, que es ¿cómo conozco al amor de mi vida? Ahora vamos a ver por qué tiene que ver esto con el mundo de los negocios. No me tomé una copa antes de dar la charla. Tiene que ver, se lo juro. Bueno, ahí vamos a ver
¿Quién quiere ¿Cómo participar? hacemos para conocer al amor de mi vida? Ignacio, ¿cómo estás? Perdón, yo no entiendo la pregunta. ¿Al amor de mi vida a qué se refiere? Al amor de mi vida, vos estás buscando una pareja, un chico, una chica con quien quieras pasar el resto de tus días y ¿cómo haces para conocerlo? ¿Cómo haces para conocer a esa persona y saber que es esa? Saliendo varias veces. Yo cuando lo conocí a mi novio, la verdad que él pensó que yo era bastante antipática. Esto es real. Eh, y después me habló para pedirme una cosa de la facultad. Bueno, seguimos saliendo y ahora vamos 5 años de novio. Bien, bien, podríamos decir que conociste probablemente al amor de tu vida. ¿Qué Sí. hubiera pasado si vos no te animabas, no salías, te quedabas en tu casa? Eh, y bueno, no estaría hoy con él. Probablemente no estarías con él, ¿sí? No lo estarías conociendo y te hubieras perdido una parte muy linda de tu vida. Bueno, gracias por animarte a participar. Básicamente, la verdad que encontrar el negocio con el que la vamos a pegar, encontrar aquel emprendimiento con el que diga me siento hecho, me siento pleno, es bastante similar al proceso de cómo encontrar el amor de mi vida. La verdad es que si me quedo sentado en mi casa mirando Netflix o diciendo todos son inútiles, no hay nadie perfecto para mí, a ver, Ángel ahí escribe en el chat, me dijo que lo conozco tomando decisión de conocernos y digamos tomando el riesgo, prueba y error. Sí, coincido 100% con lo que decís, Ángel. Cuanto más cantidad de veces probemos, experimentemos, cambiemos, tengamos relaciones fallidas. Ojo que yo tengo más negocios fallidos que negocios que han funcionado bien. Cuanto más negocios fallidos tengamos, cuanto más relaciones fallidas tengamos, más vamos a aprender, ¿sí? Para la próxima relación. ¿Qué es lo que quiero para mi próxima relación? ¿Qué es lo que quiero para mi próximo negocio? ¿Qué es lo que voy a hacer diferente? ¿Y qué es lo que no voy a hacer? ¿Qué es lo que no voy a aceptar? ¿Cuál es el error que cometí en este negocio, en esta relación, que no funcionó, que estoy seguro, que estoy convencido que en el próximo no lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, habiendo hecho esta pequeña analogía, vamos a pasar ahora sí a la herramienta propiamente dicha. Básicamente ustedes están estudiando administración, ¿sí? Yo también doy clases en la Facultad de Administración y llegado ya más el final de la carrera, los torturamos a los alumnos con un documento que es muy lindo, muy atractivo, que se llama un plan de negocios. Plan de negocios es un documento gordo, largo, extenso, que es necesario, está bueno, porque lo que uno hace cuando arma un plan de negocios es empezar a pensar en todos los pormenores, todos los pequeños aspectos del negocio que podrían llegar a fallar, ¿sí? Armamos Excel, armamos estados de resultados, proyectamos flujos de fondo. Eso está buenísimo, ¿sí? Es útil, es práctico, sobre todo para empezar a descartar negocios que no funciona. Ya si el negocio no me funciona en el Excel, ya está, ya no seguimos para adelante. Pero yo conozco muchos millonarios de Excel. Básicamente cualquiera de ustedes agarra un Excel y arma el negocio de su vida, pone los supuestos que cree, los supuestos que quiere, ¿sí? Y básicamente hace cerrar cualquier negocio en Excel. Todos podemos ser millonarios en Excel. Pero cuando salimos del Excel, cuando salimos del plan de negocio, cruzamos esa puerta que tienen ustedes del aula de la universidad y nos enfrentamos al mundo real, vemos que muchos de estos supuestos que dimos por válidos, por sentados en nuestro plan de negocios, en nuestro Excel, no se dan en la realidad, sino que empiezo a chocarme la cabeza contra la pared, contra un montón de cosas nuevas. Entonces, a principios de este siglo vino una persona que se llamó Walder, un nombre, un apellido bastante complejo, tardé mucho en aprendérmelo,
Y básicamente lo que propuso es, vamos a ver cómo hacemos para reemplazar este documento gordo, largo, aburrido de 80 páginas en una sola carilla. Menudo desafío planteó este autor, de hecho fue su tesis doctoral y en base a esto sacó el libro, y esto viene revolucionando todo lo que tiene que ver con la enseñanza en administración de empresas, en startups y en nuevos negocios, ¿sí? Y él lo que planteó fue, vamos a armar este modelo de negocio, ¿sí? Que es este lienzo. Este lienzo va a tener 9 componentes que son los componentes principales que cada uno de ustedes tiene que pensar al momento de empezar un negocio, ¿sí? Básicamente está dividido en dos. Si cortamos de la propuesta de valor hacia la derecha, ¿sí? Vamos a estar mirando hacia afuera, hacia el mercado, hacia el segmento de clientes, cómo me vinculo con esos clientes, ¿sí? ¿Cuáles son los canales que voy a usar para que físicamente o virtual también mi producto o mi servicio llegue hasta las manos del cliente? Y todo esto del lado derecho del modelo de negocios básicamente me va a proporcionar ingresos. Por el otro lado, si cortamos de la propuesta de valor hacia la izquierda, vamos a ver qué es lo que yo tengo que hacer hacia adentro, ¿sí? Para poder otorgar esta propuesta de valor a este segmento de clientes. Entonces empiezo a mirar hacia adentro y a preguntarme, ¿cuáles son todas las actividades, los recursos que yo necesito? ¿Quiénes son aquellos? Si bien acá está la palabra socios, es más bien una traducción un poco imprecisa de la palabra exacta sería acá aliados clave, ¿sí? Porque el socio en español implica es alguien que está dentro de mi empresa y en el modelo de negocio Canva, ¿cómo lo plantees? Una empresa o persona externa a mi empresa. Sí, no sé si hay El cliente, porque preguntas. lo vamos a ver. Cuando quieran hacer alguna pregunta, me interrumpen, pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono. Continuamos, Ignacio, perdón, ahí se habilitó el micrófono de alguien, pero no era para hacer consulta. Perfecto, perfecto. Entonces, les decía, miramos a la derecha todo lo que tiene que ver hacia afuera, ¿sí? Generalmente cuando un emprendedor está pensando en un negocio, ¿qué es lo que hace? Quiere que su producto sea el más bueno, el más barato, el más bonito, que tenga servicio de delivery puerta a puerta, que sea siempre perfecto, que nunca falle, y empieza a poner un montón que tenga garantía por 3 años, envío gratis, devolución gratis, y empieza a poner un montón de cosas que podrían mejorar las ventas del producto, pero muchas veces se olvida de que todo eso tiene una contrapartida interna de un montón de costos extra, una estructura, un bienes de capital invertido, un montón de dolores de cabeza que quizás es preferible reducir un poco la propuesta de valor, ¿sí? Y obtener un producto que sea más accesible a mis clientes. Todas las partes del centro hacia la izquierda me van a generar costos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, yo los voy a invitar a ustedes a que conforme yo vaya comentando cada uno de estos cuadrados, los voy a invitar a que cada uno de ustedes piense en algún negocio, en algún proyecto, en algún emprendimiento que les gustaría empezar mañana, el mes que viene, el año que viene, ¿sí? Y que conforme yo vaya avanzando en la presentación, los invito a que vayan escribiendo, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos componentes del negocio que ustedes están pensando en implementar? ¿Y por qué insisto en que escriban? No es nada más por capricho. Cuando uno escribe, ¿sí? Lo que hace es bajar todas estas ideas que tengo abstractas en la mente y ya empezar a procesarlas y escribir con mis propias palabras lo posible que yo puedo llegar a hacer, ¿sí? Es un paso más para acercarme a materializar el proyecto en el mundo real. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar por, generalmente tenemos dos formas de arrancar a
estudiar o a confeccionar este modelo de negocios. Podemos empezar o por el segmento de clientes o por la propuesta de valor, ¿sí? A mí particularmente, y en concordancia con lo que propone el autor, prefiero arrancar siempre por el segmento de clientes. Básicamente, el segmento de clientes tiene que ver con hacia quién va dirigido mi producto, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer es voy a hacer una radiografía lo más detallada posible de mi cliente. Voy a hacer en marketing o en publicidad se habla de un buyer persona, ¿sí? Voy a armar ese perfil de mi cliente ideal. Esto quiere decir que si viene alguien a comprarme que está fuera de ese perfil de cliente ideal, ¿no le voy a vender? No, para nada, le voy a vender también. Pero yo tengo que enfocarme en un segmento particular. Generalmente cuando asesoro emprendedores, una de las primeras preguntas que le hago, sobre todo en la primera charla de mentoría, es ¿a quién le vendes? Y la típica respuesta que me suelen dar es a todo el mundo. Entonces Nacho repregunta, ¿a todo el mundo? Sí, por supuesto, le vendo a todo el mundo, le vendo a hombres y mujeres de 15 a 80 años, clase social baja, media y alta, que viven en la costa, en el pueblo, en la gran ciudad, básicamente a todo el mundo que me quiera comprar. Bueno, no. Uno le vende a un segmento muy específico de clientes que tienen características muy, muy particulares, ¿sí? Entonces, lo que yo me tengo que preguntar es, hay variables duras que son más fáciles de ver o cuantificar, por ejemplo, la edad, el sexo, en qué ciudad vive, dentro de la ciudad, en qué barrio de esa ciudad vive, ¿sí? Son más fáciles de ver, son más fáciles de cuantificar. Estas variables generalmente se llaman variables duras de segmentación. Pero las que realmente van a terminar definiendo si el cliente me compra o no me compra, tiene que ver con las variables blandas de segmentación. Es decir, con aquellas cosas que están adentro de la cabecita de mi cliente, a pesar de dónde vive, cuántos años tiene, cuál es su clase social. Eso también, eso lo que va a hacer es me va a achicar el espectro. Pero después lo que realmente va a definir quién me va a comprar tiene que ver con sus gustos, sus preferencias, sus hábitos de consumo, con quién se junta, qué piensa, con quién habla. Hay una herramienta que propone el mismo autor que se llama un mapa de empatía. Un mapa de empatía básicamente es armar, ¿sí? También lo que propone el autor es que también lo escribamos un croquis donde lo que yo hago es ponerme en los pies del cliente, ¿sí? Y preguntarme, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que habla con los amigos? ¿Qué es lo que habla en su familia? ¿Qué es lo que habla cuando sale a tomar una cerveza a un bar con un amigo, con una novia, con un novio? ¿Sí? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que escucha? ¿Sí? ¿Qué medio de comunicación, por ejemplo, escucha? No es lo mismo que mi cliente escuche TN, que escuche C5N, que escuche La Nación, ¿sí? Todos estos pequeños, grandes detalles son los que realmente van a terminar definiendo la capacidad y la característica de compra que va a tener mi cliente. Y las otras dos cosas que dice el autor que prestemos mucha atención tiene que ver con cuáles son los sueños de mi cliente, ¿sí? ¿Qué aspira el cliente? ¿Qué, qué es lo que el cliente desea? Y por otro lado, súper importante, cuáles son, lo llama los puntos de dolor. Le dice los pain points. Un punto de dolor es aquella frustración, aquello que me falta, aquello que todavía no logro descubrir, no logro darle la vuelta en esta vida. Y ahí es donde ustedes, como emprendedores, van a decir esta necesidad que vos tenés sin satisfacer, este problema que vos estás sin poder encontrar la vuelta, yo como empresa te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. ¿Gratis, filantrópicamente? No, a cambio de un intercambio monetario. ¿Sí? Entonces, ¿qué
lo que hacemos en el primer cuadrado? Lo describimos con el mayor lujo de detalle posible. Pasamos entonces, tenemos el segmento de cliente a la derecha, pasamos a el centro, que el centro es la propuesta de valor. La propuesta de valor es el qué, ¿sí? Y acá algunas preguntas que me voy a hacer es, ¿cómo es que yo, como empresa, le mejoro la vida no a la sociedad? No a la sociedad entera, yo no quiero solucionar todos los problemas de la sociedad, no soy político, no soy un mesías, yo vengo a solucionar los problemas a ese segmento de cliente particular que tiene estas características particulares, que es vegano, que vive cerca de donde estoy yo, que vive en tal barrio, vive en la ciudad de Tucumán, y que su frustración es principalmente que no consigue ningún restaurante comida vegana o no tiene tiempo para cocinarse. Entonces, a ese cliente que tiene estas características personales, socioeconómicas, etcétera, yo sí le puedo resolver un problema. Cuanto mejor esté identificado esté el segmento de clientes, mejor va a estar armada la propuesta de valor. ¿Sí? Dice Adam Smith es se lo considera el fundador de la economía, pero él es muy curioso porque él escribía sobre moral. Era un profesor que escribía sobre teoría moral. De hecho, se murió Adam Smith sin saber que había fundado una ciencia. Se murió sin saber que había fundado la economía. Y él se preguntaba se daba vueltas y vueltas al tema. De hecho, escribió un libro de 5 tomos que se llamó La riqueza de las naciones. ¿Por qué hay gente o por qué hay naciones que prosperan y naciones que no? Y básicamente él llegó a la conclusión que la única forma que tiene una persona de progresar moral y económicamente en una sociedad es mejorándole la vida al prójimo. Entonces, en la propuesta de valor, lo que yo me voy a preguntar es, ¿cómo hago yo como emprendedor para mejorarle la vida a esta persona? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo único que no tienen los demás 200, 500 o 20 o 2 quizás competidores que hay en ese mercado? ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de la propuesta de valor, y acá hay un error muy común, sobre todo cuando el emprendedor quiere vender su producto, generalmente habla de las características del producto, ¿sí? Y eso es un error. No es que esté mal hablar de las características del producto, sino que está mal únicamente hablar de las características del producto. Porque el cliente, por ejemplo, hoy estaba asesorando a unos chicos que sacaron un software, ¿sí? Y ellos están teniendo problema en vender un software que encima está muy bueno y soluciona un problema muy palpable para las pymes, sobre todo en el sector de distribución. Entonces, le dije, bueno, véndame su proyecto. Y me empezaron a hablar, no, porque tiene esta característica, que es el módulo de stock, cuando yo hago esto, y me empezaron a hablar de las características técnicas del producto. Entonces dije, bueno, está buenísimo eso, hay que comunicarlo también, pero el cliente nunca te va a comprar algo por las características técnicas que tiene el producto. El cliente lo que quiere saber es cómo tu producto me va a beneficiar a mí, cómo tu producto me va a mejorar mi vida, cómo va a hacer que tu software me ahorre costo, me ahorre tiempo, me ahorre errores, me ahorre dolores de cabeza, ¿sí? Más allá de todas las características técnicas. Están buenas, son necesarias, pero si ustedes quieren realmente tener éxito vendiendo un producto y quieren tener éxito al plantear su propuesta de valor, piensen en esto. ¿Por qué el cliente me compraría a mí? ¿Qué problema le soluciono? ¿Cómo le mejoro la vida? ¿Qué beneficio yo obtengo como cliente de comprarle el producto a Nacho? Vendan transformación, no vendan productos. Y esto es creo que de lo más importante que tenemos que entender al momento de emprender y empezar un nuevo negocio. ¿Sí? Entonces, hasta acá tenemos el cuadro de la derecha de todo, que es a quién, sí que es mi segmento de clientes. Tenemos el cuadro del centro, que es qué, que es la propuesta de valor. Lo que vamos ahora a ver es cómo conecto este qué con este quién. Y básicamente lo voy a conectar de dos formas. Uno es generando vínculos
con estos emprendedores. Entonces me voy a quemar la cabeza de ver cuál es la forma en que yo me vinculo, en que yo me relaciono con estos clientes, ¿sí? Entonces me voy a pensar en programas de fidelización, cuáles van a ser los medios de comunicación que voy a usar, ¿sí? Y acá no digan, voy a usar Instagram. Ok, está bien que usen Instagram, pero dentro de Instagram, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi comunicación dentro de esta red social? Si lo único que voy a hacer es poner fotos de mi producto en Instagram, ni lo abran, ¿sí? No abran Instagram para poner foto o producto porque la gente no va nada más a buscar foto o producto de Instagram. La gente va a entretenerse, a aprender, a inspirarse, ¿sí? Entonces, cuando pienso en cómo me vinculo con el cliente, pienso en cómo hago yo para fidelizar a este cliente y que no se vaya con el competidor de enfrente. Volviendo al vínculo de las relaciones humanas, ¿sí? Si ustedes quieren conquistar a un novio, a una novia o a lo que sea, tienen que hacer algo para que ese novio, novia o esa persona que a mí me interesa y no me está dando bola, no me está dando bola, se empiece a interesar en mí. ¿Sí? Entonces yo me tengo que preguntar qué es lo que hago. Y si no le respondo el mensaje, no le respondo el WhatsApp, no le doy like a la publicación que hace, claramente esa persona nunca me va a dar bolilla. Entonces, de vuelta, tengo que pensar cómo hago yo que esa persona se interese en mi empresa, se interese en mi producto. Y de vuelta, no le hablo nada más de característica técnica. Empiezo a hablar, empiezo a educarlo, empiezo a enseñarle para que entienda él por sus propios medios que comprar mi producto le va a mejorar su vida, ¿sí? Entonces tenemos los vínculos y pasamos a el cuadro de abajo. El cuadro de abajo es cuáles son los canales que yo voy a usar para que física o virtualmente mi producto llegue hasta las manos del consumidor. Y acá muchos emprendedores suelen fallar en el armado de sus canales de distribución, ¿sí? Entonces, ¿cómo se arma correctamente un canal de distribución? Se arma empezando de atrás hacia adelante. ¿Cómo lo piensa el emprendedor? De su empresa hacia el cliente. Hay que hacer en realidad exactamente el proceso inverso. Entonces, lo que yo me tengo que preguntar es, ¿dónde está mi consumidor? ¿Dónde es que mi consumidor compra mi producto? ¿Dónde es que este segmento de cliente que ya nos tomamos todo este tiempo para describirlo, compra mi producto? Lo compra en tiendas de cercanía, lo compra en mayorista, en detallista, lo compra a través de Mercado Libre, ¿sí? ¿Dónde es que si yo vendo cañas de pescar, probablemente vaya a buscar una casa de camping, una casa de pesca, quizás un supermercado, un hipermercado, un coto pueda ir, pero hasta ahí. Principalmente los canales que yo voy a usar para hacer que mi producto llegue al consumidor va a ser probablemente a través de un minorista. Entonces yo voy a fabricar mis cañas de pescar, se la voy a vender a el dueño de la tienda de pescar, al dueño de la tienda de camping, para que esa persona se la venda a el consumidor final. ¿Sí? Y acá es súper importante pensar cuáles son los esfuerzos, no que tengo que realizar yo, sino que tiene que realizar mi cliente para comprar mi producto. Cuanto más fácil le hagamos la vida a mi cliente, cuanto más fácil le hagamos todo el proceso de compra, más chances tenemos de que el cliente nos compre. Por ejemplo, Mercado Libre, que recién pusimos al principio la foto de Galperín, se obsesiona con la experiencia del usuario, se obsesiona con hacer que la experiencia de compra sea lo más fácil, lo más simple, lo más intuitivo posible. ¿Sí? Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son los esfuerzos que tiene que hacer? Como empresa, tengo que hacer que los esfuerzos que haga mi cliente sean los mínimos indispensables. Cuanto más esfuerzo tenga que hacer mi cliente para llegar a nuestro producto, a nuestra propuesta de valor, más chances de perder esa venta tengo. Tengo que considerar
Sí, hay diferentes tipos de canales. Canal directo es cuando yo le vendo como empresa directamente a mi consumidor. Eso está bueno, ¿sí? Pero es un esfuerzo enorme. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer delivery en toda mi ciudad, ok, está buenísimo, es un canal válido. Tengo que entender, tengo que comprender que este delivery, después cuando miremos para adentro, también va a significar actividades extra, recursos extra y por lo tanto también van a aumentar mis costos, ¿sí? Un canal indirecto corto es cuando tengo un solo intermediario y un canal indirecto largo es cuando tengo más de un intermediario entre el consumidor y mi empresa, ¿sí? Entonces, cuando me pregunto quiénes son mis canales, empiezo a preguntarme todo esto. ¿Cuáles son los esfuerzos que yo tengo que hacer para que mi producto llegue hasta el consumidor final? ¿Sí? Y están muy relacionados estos dos cuadros, ¿sí? Cómo me vinculo con el cliente, cómo lo convenzo y al mismo tiempo cómo hago que mi producto llegue hasta las manos del cliente. Si falla una de las dos, falla el proyecto entero, ¿sí? Entonces yo puedo tener una comunicación excelente, puedo vincularme de forma excelente, pero si el cliente cuando va a el kiosco, al supermercado, a la tienda de pesca, donde sea, va a buscar mi producto y mi producto no está, va a comprar el de la competencia, ¿sí? Otra cosa que tengo que considerar es que conforme más intermediarios haya en la cadena de suministro, ¿sí? Cuanto más largo sea el canal de distribución, más caro va a ser el precio al consumidor final o más voy a tener que resignar yo mi ganancia para que el precio al consumidor final esté acorde al mercado. Entonces, todo esto que estamos mirando hacia la derecha del modelo de negocios me va a generar ingresos, ¿sí? La primera pregunta que me tengo que hacer es ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente? Generalmente, lo que nosotros pensamos es que, y esto es otro error muy común de los emprendedores, pensamos que, ¿cómo hacemos este proceso? Agarramos todos los costos, ¿sí? Sumamos todos los costos. Generalmente hay muchos costos que los emprendedores se olvidan. Ahora vamos a ver el principal que se olvidan, que es su mano de obra. Y después le sumo un margen de ganancia que yo quiera obtener de ese producto. El riesgo de esta metodología es que me puedo quedar fuera de mercado muy fácil, ¿sí? La forma correcta de pensarlo, que esto es muy común que no piensa así, es exactamente a la inversa, ¿sí? Es preguntarme, ¿cuánto es que mi cliente está dispuesto a pagar? Y en base a cuánto está él dispuesto a pagar, es cuáles son todos los esfuerzos y cuál es toda la estructura de costos que yo voy a armar para poder ofrecer ese precio, ese producto a ese precio de mi cliente, ¿sí? Muchas veces pasa que cuando incluimos dentro de la estructura de costos nuestro valor hora, nuestro esfuerzo, el precio de venta se va al diablo, ¿sí? Y básicamente estoy lo que decimos en el mundo del emprendimiento, estoy siendo un autoempleado. Me estoy generando empleo para mí mismo, pero podría estar básicamente con menos esfuerzo, con menos riesgo, con menos inversión, menos capital, trabajando en relación de dependencia. ¿Sí? Cuando pensamos en las fuentes de ingreso, tenemos que pensar también cuál va a ser la estructura en que yo voy a poner el precio a mi producto. ¿Sí? Voy a pensar si voy a hacer algún sistema freemium. Un sistema freemium es, te doy una muestra gratis o te doy algo gratis de mi producto. Esto se usa mucho en sistemas o aplicaciones. Y después, si querés la versión completa, ahí sí uno tiene que pagar. Si voy a hacer un sistema de suscripción mensual, ¿sí? Lo bueno del sistema de suscripción mensual es que yo todos los meses me voy a asegurar que tengo cierto ingreso, como hace Netflix o cualquier plataforma. Si voy a cobrar únicamente por venta de producto, ¿sí? Si tengo algún subproducto también, si lo puedo vender. ¿Cuáles son los adicionales que le voy a poner a mi producto? Cuando yo compro un auto, me ofrece el auto y después me empieza a ofrecer adicionales.
el GPS, el levantavidrios, el techo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿tiene adicionales mi proyecto? ¿Tiene adicionales mi emprendimiento? Y los voy pensando desde este momento, desde el momento en que todavía no arrancamos. Entonces, estuvimos viendo de acá hacia afuera. Entonces, lo que yo ahora tengo que hacer es empezar a cambiar la perspectiva y decimos, bueno, ok, para que yo pueda dar esta propuesta de valor a este segmento de clientes, tengo que empezar a mirar para adentro y me tengo que empezar a preguntar cuáles son todas las actividades que yo como emprendedor tengo que realizar para que esta propuesta de valor sea Budines, sea un software de gestión, sea un software de almacenamiento. ¿Cómo es que esta propuesta de valor va a poder ser entregada a mi cliente? Para eso me empiezo a preguntar cuáles son todas las actividades clave que yo como emprendedor o yo o mi equipo tengo que hacer para que esto funcione. Dentro de actividades clave, y el emprendedor en esto tiene que ser muy polivalente, ¿sí? Tiene que saber hacer de todo un poco. Tiene que ser un poco vendedor, un poco productor, un poco contador, un poco financiero, ¿sí? Tengo que saber un poco técnico, ¿sí? Entonces mu- tengo que saber y manejarme dentro de un montón de actividades. Dentro de estas actividades me voy a preguntar cuáles son las primordiales, ¿sí? Entonces, producción. Ok, ¿cuáles son las actividades de producción? Requiere que yo esté, por ejemplo, en la empresa de mi cliente asesorando desde adentro o no. Requiere que yo produzca en mi casa, yo produzca en un centro de servicios compartidos, ¿sí? Todo lo que es producción. Bueno, son las actividades que tengo que hacer para habilitar mi fábrica, mi lugar de producción, para poder llegar a vender este bien o servicio. Comercialización tiene que ver todo lo que tiene que ver con movimiento físico o virtual de mis mercaderías, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con marketing, cómo hago para vender, proponer, convencer a mi cliente, ¿sí? Todas las actividades entonces que necesito hacer para poder entregar esta propuesta de valor a este segmento de mercados, ¿sí? Después me voy a preguntar, voy a ir al cuadro de abajo, que es teniendo en cuenta todas estas actividades que tengo que hacer. Bueno, para hacer todas estas actividades voy a necesitar recursos, ¿sí? Dentro de los recursos podemos hablar de recursos físicos. Por ejemplo, si yo voy a hacer budines, el emprendimiento de budines veganos que estuvimos hablando, voy a necesitar un horno, voy a necesitar moldes, voy a necesitar una cocina, voy a necesitar que esa cocina esté habilitada, que cumpla con las normas de bromatología. Voy a necesitar materia prima, ¿sí? Voy a ver cuáles son los proveedores clave que me va a dar esa materia prima. Después me voy a preguntar cuáles son los recursos humanos, es decir, qué personas, qué capital humano. Ya se está dejando de hablar de recurso humano, sino se está empezando a hablar de capital humano. ¿Cuál es el capital humano que yo necesito para llevar adelante este emprendimiento? ¿Necesito programadores? Ok, bueno, eso me va a costar X cantidad de dólares la hora de programación, porque todo lo que es programación, chicos, está en dólares. Eh, entonces me voy a preguntar, ¿qué personas voy a estar para que mi proyecto funcione? ¿Qué capacitación tienen que tener estas personas? ¿Sí? ¿Qué conocimiento específico van a tener? ¿Cómo van a estar organizadas? ¿Cómo van a ser las áreas de mi empresa? ¿Cuáles van a ser los equipos? ¿Sí? ¿Tengo pensado a alguien con nombre y apellido para que ocupe tal lugar o no? Bueno, si no lo tengo, tengo que salir al mercado a buscarlo. Y por otro lado, también me voy a preguntar cuáles son los recursos financieros. Básicamente, ¿cuánto dinero necesito para empezar mi negocio? Y empezar un negocio es como viajar. Hoy estoy con todas las metáforas sobre la vida. Viajar sin dinero es muy difícil, ¿sí? Si alguna vez intentaron viajar con cero pesos, es muy difícil, uno la pasa muy mal. Ahora, viajar con poca plata,
¿sí? Viajar de mochilero con poca plata, que de última puedo comprarme algo de fiambre, una latita de atún, y con eso tiro 2 o 3 días, ya es otra cosa, ¿sí? Entonces me voy a preguntar, ¿cuánto dinero necesito para invertir en todos los demás recursos, ¿sí? ¿Cuál es el capital inicial que voy a necesitar hasta que la empresa empiece a generar los flujos de caja necesarios para que se mantenga con el dinero que genera la empresa y no con el capital que estoy aportando, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Esos recursos financieros son propios o voy a tomar préstamo? ¿Sí? ¿Me financio a través de equity, a través de capital propio, o me financio a través de proveedores, a través de un préstamo bancario, a través de un préstamo a algún familiar? ¿Sí? ¿Cómo es que voy a obtener ese dinero, esa financiación para llevar adelante mi proyecto? Bien, pasamos a la parte que decíamos que decía socios clave, pero la palabra más precisa es aliados clave, ¿sí? Un aliado son personas u organizaciones que, si bien no pertenecen a mi negocio, no forman parte de mi negocio, son necesarias para que mi negocio funcione y pueda llevar adelante mi negocio, ¿sí? Entonces, dentro de aliados clave, puedo pensar en quiénes son aquellos socios. Hay veces que yo soy muy técnico o soy muy comercial y necesito a alguien técnico, o viceversa, soy alguien muy técnico y si no tengo a alguien comercial no voy a poder llevar adelante el proyecto. Esto es muy común. Ustedes se están desarrollando para tener la parte comercial mucho más afinada, pero probablemente la parte técnica sea necesario buscar a alguien externo. Dentro de los socios clave, de los aliados clave, los primeros que yo voy a pensar son los proveedores, ¿sí? Yo me tengo que llevar bien con los proveedores de materia prima, los proveedores de maquinaria, los proveedores de todas las cosas que sean necesarias para llevar adelante mi proyecto. Tanto los proveedores como los canales de distribución son vínculos que tengo que pensar y fortalecer a largo plazo, ¿sí? Ni el proveedor ni el canal de distribución son relaciones de corto plazo. Yo ambos quiero mantenerlos contentos, porque si tanto el input como el output, aquellas cadenas ingresantes y egresantes de bienes y servicios funcionan bien, tengo muchas más chances de que mi negocio funcione bien. ¿Tengo algún cliente particular que me genere una diferencia sustancial en el negocio? Es decir, voy a hacer, por ejemplo, un negocio de recolección de poda para el municipio de Tucumán. Bueno, entonces mi cliente clave, mi socio clave va a ser el municipio de Tucumán. Si yo no tengo algún contacto, yo no tengo alguna punta, no tengo alguien que sepa cómo presentarme a las licitaciones y ganarlas, probablemente este negocio, que está todo relacionado a ese aliado clave, no vaya a salir adelante. Por último, tengo todo esto de la izquierda, ¿sí? Mis actividades, los recursos. Si yo quería hacer delivery puerta a puerta en menos de 24 horas, ¿sí? Porque creo que esa es la mejor forma de relacionarme con mi cliente, voy a entender que para eso voy a necesitar motos, voy a necesitar delivery, voy a necesitar bienes de capital, activo fijo, ¿sí? Inmovilizado, plata parada. Porque si quiero hacer como Mercado Libre, que me hace una entrega en 24, en 48 horas, tengo que tener una capacidad productiva que exceda mucho la demanda que yo voy a tener. Entonces, bueno, me tengo que preguntar si realmente mi producto, mi servicio, es un producto que necesita necesariamente que se entregue en menos de 24 horas. ¿Sí? Entonces, lo que me voy a preguntar es, ¿cuáles son todos estos costos que van a hacer que mi negocio funcione y salga para adelante? Y acá tenemos dos grandes familias de costos, ¿sí? Esto ya seguramente lo habrán estudiado en otras materias. Costos fijos son aquellos que yo, independientemente de mi nivel de ventas, tengo que pagarlos igual.
salarios, costos de alquiler, impuesto municipal, etcétera, venda 1 o venda 1000, tengo que pagarlo igual. Y los costos variables tienen que ver con aquellos que sí varían de forma lineal o de forma casi lineal con mis niveles de producción y venta. Costo más importante que todo emprendedor se suele olvidar es cuál es el costo de su hora. ¿Sí? Y acá pregúntense, ok, quiero emprender, quiero dejar mi trabajo en relación de dependencia. Buenísimo. ¿Sabes cuánto vale tu hora? ¿Sabes cuánto estás dispuesto a cobrar tu hora? No, pero yo lo hago porque amo mi negocio, tengo pasión por mi negocio. Ok, eso funciona a corto plazo. Si el negocio no está generando un flujo de fondo que supere mis ingresos a mis costos, incluyendo mi salario, tarde o temprano me voy a desmotivar. ¿Sí? Significa que tengo que empezar a ajustar alguno de estos 9 cuadrados para que el negocio me dé. Y ahí vamos a la magia del modelo de negocio Canvas. ¿Sí? Básicamente lo que dicen los autores es que estos 9 cuadros tienen que estar siempre relacionándose. Es decir, que si yo agrego un tipo de relación con mi cliente, tengo que tener en cuenta que eso va a afectar alguna actividad clave, probablemente tenga que afectar algún recurso extra, eso va a hacer que aumente mis costos. Entonces me voy a preguntar, ¿este nuevo vínculo con el cliente me produce ingresos necesarios como para que justifique el ingreso de los costos o no? Y lo lindo de este modelo de negocio es que lo que propone el autor es que hay que hacerlo 8 veces. Hay que hacerlo 8 veces y hay que tachar y volver a arrancar y modificar y empezar a cambiar alguno de los cuadrados hasta que después, recién en la octava vez, vamos a llegar. Y esto es después de lanzarlo al mercado, después de haber aplicado metodologías ágiles, después de haber pivotado, de haber cambiado, ¿sí? Es que voy a llegar a un modelo de negocio que sea sólido. Una vez que yo tengo el modelo de negocio sólido, validado, probado, recién ahí empiezo a crecer. No crezco hasta que el modelo de negocio no sea sólido. ¿Qué es lo que pasa cuando crecemos y el modelo de negocio no es sólido? Probablemente crezcamos más de lo que nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad administrativa, nuestra capacidad de costos o de absorber esos costos nos lo permita. ¿Y qué hacemos? Hablando en criollo, nos damos la cabeza contra la pared y fundimos. Entonces, este ejercicio mental de armar los 9 cuadros, ir pensándolos, repensándolos, escribirlos nuevamente, es muy valioso para ahorrarnos un montón de tiempo y ahorrarnos un montón de dolores de cabeza. Algunas preguntas de cierre, así dejamos los últimos 10 minutitos para hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Algunas reflexiones que uno puede sacar de este modelo de negocios. Básicamente me ayuda a pensar si tengo algún área a mejorar, ¿sí? Esto sirve para una pyme, para un emprendedor unipersonal y sirve también para una multinacional. La diferencia de una multinacional es que por cada unidad de negocio que tenga la empresa va a tener un modelo de negocios diferente, ¿sí? Entonces, esto me permite a mí mover y eh, empezar a ver cuáles son las áreas donde tengo que hacer algún ajuste de tuerca. Quizás mejorar es dejar de producir cierto producto, ¿sí? También me voy a preguntar qué tan escalable o replicable es el modelo de negocio, ¿sí? Súper importante no crecer hasta no haber validado el proceso, el modelo de negocio. Típico error de dueño de pyme, ¿sí? Es que básicamente el dueño de pyme lo que hace, no por maldad, sino por costumbre, es hacer todo él o ella, todas las tareas, la importante, la no importante, la estratégica y la operativa, ¿sí? Entonces, me tengo que preguntar, bueno, ¿qué equipo necesito yo? ¿Qué tareas puedo delegar? ¿Qué tareas puedo automatizar
para que mi negocio funcione sin que yo esté en las tareas operativas del día a día, ¿sí? Entonces, estas son algunas preguntas extra que nos podemos hacer al momento de plantear nuestro modelo de negocio, ¿sí? Esto de vuelta, no es que ustedes, llené esta hojita porque Nacho me lo dijo y mañana salgo al mercado y voy a ser millonario. No. El modelo de negocio es como conocer al amor de mi vida. Tengo que probar, tengo que experimentar, tengo que pivotar, tengo que cambiar. Esta relación no funcionó, este área no funcionó, este canal pensé que iba a ir bien, no fue bien, vamos por el canal virtual. Me tengo que reinventar constantemente. Así que bueno, dicho esto, espero que les haya gustado la presentación y tenemos unos 5 o 10 minutitos para hacer algún intercambio de preguntas y respuestas sobre dudas, consultas, inquietudes, ideas de negocios que tengan y que quieran compartir. Muchas gracias, Ignacio. Yo mientras te escuchaba, había pensado en dos amigos, dos conocidos que tengo. Sí, sí, te estaba escuchando, ¿Estás Ingrid, ¿eh? escuchando? Sí, 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 perfecto. sí. Bueno, no, te decía que pensaba en un amigo que, bueno, cuando uno decide emprender, lo hace porque ve la oportunidad de mejorar su calidad de vida o si bien la de otros. Y él cuando inicia de cero porque, bueno, no tenía había empezado cuando tenía 17 años que se quería ir de viaje de egresados y sus padres no podían costear ese viaje, entonces tenía que empezar a buscar algún tipo de ingreso, ¿no? Este, y luego también porque le apasionaba un montón la pastelería. Y al principio, en los primeros años, nos comentaba de que él hacía tortas, hacía tartas, y muchas veces esas tartas se ponían feas porque nadie les compraba o porque las tenía que regalar. Y, y eso me llamaba mucho la atención de él, de la fuerza, de tomar riesgo, porque esto fue ya hace 12 años, donde los primeros 3 4 años no fueron buenos. ¿Y cómo hacía para continuar? Porque el negocio no estaba siendo rentable, muchas veces tenías que estar regalando, no era más egresos que los beneficios, pero él estaba muy apasionado con lo que hacía, con los productos, con la innovación que estaba haciendo en la pastelería. Y después de 12 años, hoy tiene su casa central, tiene 2 sucursales y tiene un café y es uno de los, no sé, de las pastelerías para mí las más ricas que hay acá en Tucumán. Entonces, pero pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo haces para soportar cuando tenés ahí esa visión, esa pasión que te gusta, sabes que tus productos son buenos, pero al principio es como que todo es mucho más difícil? Bien, excelente, excelente pregunta y la verdad que emprender en Argentina no es fácil. Ahí te doy la derecha. Es adrenalínico, es emocionante, sobre todo en estos momentos en que viene un proveedor y te dice, ojo que el lunes hoy, por ayer, por antes de ayer, te aumentamos un 35%. Todo lo que venías comprando a partir del lunes cuesta un 35% más. Y uno tiene que, bueno, hacer todo lo necesario para que el negocio funcione. Súper importante, y acá es algo súper importante, es no darse por vencido a la primera, ¿sí? Empezar a buscar otra opción, otra alternativa. Empezar a preguntarme, bueno, pongo estos 9 cuadros. ¿Cuál de estos 9 cuadros no está funcionando bien? ¿Propuesta de valor? Posiblemente sea la propuesta de valor, pero puede ser que le esté apuntando el negocio a un segmento equivocado. ¿Sí? Entonces estoy haciendo un montón de esfuerzos, estoy invirtiendo dinero en Facebook Ads, en Meta, en Instagram, y la verdad que está llegando un público, está llegando mucha gente, pero de esos nadie me compra. Ok, estoy haciendo mal la publicidad, no me rindo, cambio, ¿sí? Algo que vamos a ver en el próximo encuentro tiene que ver con las metodologías ágiles, ¿sí? Buscar la forma de, si me equivoco, hacer que sea lo más rápido y barato posible. Porque equivocarnos nos vamos a equivocar todos. De hecho, uno aprende mucho más de las metidas de
pata que de los aciertos. El acierto buenísimo, me doy una palmada en la espalda y sigo para adelante. Pero la metida de pata, si me duele, si hay realmente un dolor, tuve que tirar una torta porque se me pudrió. ¡Qué dolor! Bueno, ¿qué voy a hacer diferente la próxima? ¿Sí? Voy a producir menos, voy a producir a demanda, voy a cambiar la forma en que me comunico con mi cliente. Es decir, no bajar los brazos de una y tener la flexibilidad necesaria para hacer un giro de timón en caso de ser necesario y no enamorarme de mi idea y seguir con mi idea, por más que el mercado me esté mostrando que mi idea así tal cual está planteada no va, que hay que hacer algún cambio. No sé si respondí un poco a tu pregunta. No bajar los brazos y ser flexible para ir haciendo estos ajustes de tuerca en caso de que sea necesario. Sí, sí, claro. Ahora te paso con Martina, que tiene una consulta para hacerte. Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, agradecerte por la charla. Yo soy emprendedora, así que me re gustó. Y quiero hacerte dos preguntas de cosas que dijiste relacionadas a mi emprendimiento. Uno de los costos que vos hablabas, que decías que era un error de los emprendedores, como sumar todos los costos y sacar un margen de ganancia. Y en mi emprendimiento yo lo hago así, pero te explico. Yo vendo bikinis y yo las produzco más allá de venderlas con mi mamá. Y el problema es que nosotros tenemos costos súper altos porque tenemos telas importadas que nos pasan el precio en dólares, de hecho, ni siquiera en pesos. Y trabajamos con uno de los talleres más importantes en Argentina que trabaja con grandes marcas, que también está entre los más costosos, por decirlo así. Y el tema es que yo pienso que capaz la gente estaría dispuesta a pagar un poco menos por las bikinis, porque ¿cuál es nuestra disyuntiva? Costos muy altos en una provincia con ingresos no tan altos, porque nosotros tenemos los mismos talleres que muchas marcas de Buenos Aires que pueden cobrar el doble porque hay otra realidad en esa provincia. Entonces, ¿cómo hacer en este caso? Porque lo que vos sugerís no es aplicable para nosotros, eso de decir, bueno, ¿cuánto está dispuesta a pagar la clienta? Porque no podemos bajar los costos, porque no tenemos poder de negociación encima, porque como es súper difícil importar y todo, si nosotros queremos las telas importadas, bueno, tenemos que pagar eso. Y no queremos perder la estrategia de diferenciación, que creo que es por lo que la gente nos elige, porque tenemos diseños únicos y de mucha calidad que te duran años. Entonces, bueno, como que esa disyuntiva me surgió. Bien, bien, excelente. Me encanta el proyecto que tenés y me parece buenísimo que les haga ruido las cosas que uno dice. ¿Qué es? Quizás no me expresé del todo bien. Hay que costear, por supuesto, y de hecho en entornos inflacionarios un detalle es tener el Excel de los costos lo más fino posible, lo más rápido actualizable posible y actualizado no a precio no a costo histórico, sino a costo de reposición, es decir, cuánto me va a costar volver a recomprar la tela para la bikini. Los costos hay que hacerlos siempre, ¿sí? Pero al punto al que voy es que no hay que nada más fijarme en el costo, sino que hay que fijarme sobre todo en cuánto está el cliente dispuesto a pagar. Sí, y de hecho, por lo que me decís, tu producto es una estrategia de diferenciación, entonces sería una mala idea bajar tu propuesta de valor, cambiar tu propuesta de valor y decir, bueno, a partir de ahora empiezo a comprártela en peor calidad, empiezo a hacer, ¿cómo se llama? Terminaciones más berretas, más malas y bajo un montón los costos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todos los clientes que vos tenés actualmente se te van a ir. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Si vos estás con una estrategia de diferenciación, empezá a buscar otros mercados, empezá a buscar otro segmento, ¿sí? Si tu segmento está demasiado chico y tu segmento y tus ventas y la supervivencia de tu proyecto depende de muy pocas personas, de un segmento muy chiquito, estás dependiendo mucho de algo que mañana puede no estar. Entonces, está muy bien la estrategia que usás, ¿sí? Pero no te olvides nunca de que quizás en este caso tu mejor alternativa sea empezar a agrandar el segmento y llegar a más mercados, en lugar de seguirle vendiendo al mismo mercado, porque si vos me decís, Tucumán es una provincia con ingresos bajos, bueno,
si pasa cualquier problema económico, uno puede dejar de comprar bikinis de más calidad y empiezo a volcarme a bikinis de menor calidad. Dentro del proceso de buscar otros mercados, yo también siempre invito a los emprendedores a pensar en exportación, ¿sí? Generalmente cuando digo esto, el emprendedor se tambalea en la silla y dice, Nacho, estás loco. Exportar no es difícil, ¿sí? Exportar no es difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene laburo en varios mercados, sobre todo ustedes que están en Tucumán, están cerca de varias fronteras, ¿sí? Entonces, lo recomendable es empezar a diversificar el riesgo, ¿sí? Si yo tengo mi riesgo, como decían los abuelos, no llevar todos los huevos en la misma canasta. Se me cae la canasta de Argentina, se me rompen todos los huevos juntos. Ahora, si yo vendo un poquito en Chile, un poquito en Brasil, un poquito en Ecuador, un poquito en Paraguay, un poquito en Bolivia, un poco en Buenos Aires, un poco en Uruguay, se me cae el mercado de Uruguay, no pasa nada, tengo otros 4 para sostenerme, ¿sí? Y si ya están importando, están a un pasito de dar el próximo salto. Muchas gracias, Ignacio. Sí, de hecho, ahora mi propuesta para la práctica profesional es eso, expandirnos porque estamos averiguando para empezar a vender para exportar, porque ya vendemos en todo el país y queremos abrir un local ahora en Buenos Aires y empezar a exportar, así que, bueno, qué bueno que me rectifique que es el camino correcto porque da miedo. Sí, 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 da miedo, pero no es tan grave. Y esto, fíjate que decís, voy a abrir un local nuevo en Buenos Aires. Bueno, ahí hay otro canal que estás abriendo. Así que es esto, es hacer modelos de ajustes de tuerca y esta hojita modificarla y modificarla y modificarla hasta encontrar la vuelta y que eso sea escalable. Muchas gracias. A vos. Bueno, estamos a tiempo, ya en horario, Ignacio. No hay Buenísimo, más Ingrid. consulta por el momento. Ay, estoy aprendiendo. Muchas gracias por este encuentro y te esperamos el próximo lunes 30 para continuar ya con la última masterclass. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza y bueno, estamos en contacto. Que tengan muy buen día. Muy Hasta buenas luego. noches ya.